Buenos días. En esta ocasión les vamos a hablar del libro Así se domina el mundo del coronel Pedro Baños. El coronel Pedro Baños fue un militar del ejército español, para ser más preciso, en el rango coronel. Nació en León, España, en el año 1960. Él fue especialista en geoestrategia y actualmente se encuentra en la reserva del ejército español. Pedro Baños anuncia la dominación y el sometimiento del prójimo como si fuera una constante de la historia humana que permanecerá en el futuro. Dado el cambio de escala y la tecnología, la geopolítica se ha convertido en un geopoder. El libro Así se domina el mundo habla de 7 geoestrategias que representan la aplicación de dicho poder. Pensamos que nosotros pensamos que somos libres, y el autor dice que los que deciden que nosotros, al imponernos sobre las formas de vida, creamos un modelo social y una ideología. De este modo quedamos sometidos a dichos paradigmas. Esta situación se agrava en los tiempos actuales, como podemos observar. Además de esto, con nuestros compañeros hemos analizado que este libro tiene una cierta semejanza al libro del general Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra. También podemos observar y analizar que en los 7 capítulos de este libro, que más a continuación le vamos a explicar cada uno de ellos, el autor piensa exponer cómo se clasificaría el poder de cada uno. En el primer capítulo habla de la geopolítica y la geoestrategia. Históricamente, la geopolítica, considerada como los pilares de la posesión geográfica de cada país y los antecedentes históricos, pues hoy en día, con la globalización y el cambio tecnológico, es necesario ampliar su sentido. ¿Cómo? Esto es elevando el marco de las relaciones a una escala global y ampliando la dimensión territorial incluso más allá del planeta, incluyendo no solo el espacio y el presente, sino también el análisis del futuro. Para Pedro, define la geoestrategia como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en asuntos de esfera internacional, políticos. También lo asimila mucho al ejército, pues la influencia a escala global del poder militar de cada país, al mismo tiempo puede ser muy influidos de su poder económico. Por parte de esto, define que la geoestrategia como la concepción puesta en práctica de las líneas de acción para alcanzar un objetivo de la política. Esto abarcando el primer capítulo. Cuando hablamos del segundo capítulo, en cómo es el mundo, el autor habla de que el mundo se asemeja como al patio de un colegio. Pedro compara el mundo con el patio de un colegio, pues dice que en el mundo hay países dominantes y países dominados. Desde este punto de vista, clasifica a los niños o los países en 5 distintos tipos: líderes, pálmeros, víctimas, independientes pero conectados, e independientes y desconectados. A partir de esto, nosotros hemos clasificado o hemos tenido en cuenta ciertas frases o términos del autor. Primero, la hipocresía es el principal rector de la geopolítica. Pues nosotros pensamos que no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional, porque cada país solo se preocupa exclusivamente por el bien propio. Pues el autor define que en el ámbito internacional no hay ningún fin común, todos son, y llanamente los países que tienen el poder se concentran en un beneficio propio, como lo decía yo anteriormente. Las alianzas no son circunstanciales ni efímeras. También nosotros decimos que en cuanto el país tenga un mayor interés en sí mismo, por consecuencia tiene un menor interés en los demás. Y esto genera muchos ejemplos. Por ejemplo, en los problemas comunes como el cambio climático, ninguna potencia mundial entiende que los países más afectados son los países menos
con menos capital, por decirlo así. Otro término que podemos encontrar es el juego de influencias. El libro dice que hay dos tipos de, como decía anteriormente, los dominadores y los dominados. Estos últimos recurren a diversas estrategias para mejorar su posición. Palmeros, víctimas, independientes pero conectados e independientes y desconectados. A partir de esto nosotros hemos clasificado o hemos tenido en cuenta ciertas frases o términos del autor. Primero, la hipocresía es el principal rector de la geopolítica. Pues nosotros pensamos que no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional, porque cada país solo se preocupa exclusivamente por el bien propio. Pues el autor define que en el ámbito internacional no hay ningún fin común, todos son, y pues llanamente los países que tienen el poder se concentran en un beneficio propio, como lo decía yo anteriormente. Las alianzas no son circunstanciales ni efímeras. También nosotros decimos que en cuanto el país tenga un mayor interés en sí mismo, pues por consecuencia tiene un menor interés en los demás. Y esto pues genera muchos ejemplos. Por ejemplo, en los problemas comunes como el cambio climático, ninguna potencia mundial pues entiende que los países más afectados son los países con menos capital, por decirlo así. Otro término que podemos encontrar es el juego de influencias. El libro dice que hay dos tipos de, como decía anteriormente, los dominadores y los dominados. Estos últimos recurren a diversas estrategias para mejorar su posición. El cobijarse bajo un país dominador. Podemos entender, pues para no ir más lejos, la situación que vive ahorita el país hermano de Venezuela, siendo apadrinado por el país de Rusia. Aliarse con otros países débiles para ganar fuerza ante los dominadores. Aliarse del sistema internacional y convertirse en rebelde. Actuar como pivotes geopolíticos cuando se tiene la llave de accesos o recursos necesarios para otros países. Esto en cuanto al juego de influencias. Otros términos son la rivalidad, ambición y violencia. En este término, para Pedro, la pugna entre grupos humanos ha sido y es una condición permanente. El país, al mismo tiempo, puede ser muy influidos de su poder económico. Por parte de esto, define que la geoestrategia como la concepción puesta en práctica de las líneas de acción para alcanzar un objetivo de la política. Esto abarcando el primer capítulo. Cuando hablamos del segundo capítulo, en cómo es el mundo, el autor habla de que el mundo se asemeja como al patio de un colegio. Pedro compara el mundo con el patio de un colegio, pues dice que en el mundo hay países dominantes y países dominados. Desde este punto de vista, clasifica a los niños o los países en 5 distintos tipos: líderes, palmeros, víctimas, independientes pero conectados e independientes y desconectados. A partir de esto nosotros hemos clasificado o hemos tenido en cuenta ciertas frases o términos del autor. Primero, la hipocresía es el principal rector de la geopolítica. Pues nosotros pensamos que no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional, porque cada país solo se preocupa exclusivamente por el bien propio. Pues el autor define que en el ámbito internacional no hay ningún fin común, todos son, y pues llanamente los países que tienen el poder se concentran en un beneficio propio, como lo decía yo anteriormente. Las alianzas no son circunstanciales ni efímeras. También nosotros decimos que en cuanto el país tenga un mayor interés en sí mismo, pues por consecuencia tiene un menor interés en los demás. Y esto pues genera muchos ejemplos. Por ejemplo, en los problemas comunes como el cambio climático, ninguna potencia mundial pues
entiende que los países más afectados son los países con menos capital, por decirlo así. Otro término que podemos encontrar es el juego de influencias. El libro dice que hay dos tipos de, como decía anteriormente, los dominadores y los dominados. Para continuar con el capítulo número 3 del libro Así se domina el mundo, del autor Pedro Baños, habla de los principios geopolíticos inmutables. Pedro Baños define la existencia de 4 principios geopolíticos inmutables. El primero es: el Estado es un ser vivo. ¿Esto a qué hace referencia? Esto nos hace referencia: el Estado es un ser vivo que lucha por sobrevivir y desarrollarse. El segundo es: la economía manda, ¿sí? Este hace referencia al factor de última instancia sobre todas las políticas. En él también encontramos que el dinero influye en la geopolítica, las 3 obsesiones, que son recursos naturales, energía y tecnología, la conquista del recurso del espacio, economía y conflictividad, las causas económicas de las guerras, España y la guerra de Cuba. Encontramos otro aspecto muy importante, que es: la economía desestabiliza el Oriente Medio. Encontramos también la economía como arma de guerra y la neoglobalización, ¿sí? Nos hacemos una pregunta muy interesante, que es: ¿y quién domina la economía mundial? La respuesta sería la siguiente: gigantescas multinacionales controlan la producción agrícola planetaria y la importancia de la inteligencia económica. Dinero es el poder. El otro aspecto que es muy relevante es el determinante peso de la historia, ¿sí? Este nos hace referencia como factor de conformación del presente de cada país y de su idiosincrasia y valores. Encontramos unos aspectos muy relevantes, que son: reinventar el pasado, la historia y geopolítica. La historia se repite en los mismos escenarios. La historia es el ámbito militar. Y conocer la historia de un pueblo. Para continuar, en el 4º capítulo, las geoestrategias inmortales. En este apartado, pues, el autor Pedro Baños desarrolla las 27 geoestrategias con las que el poder se puede conseguir a través de los objetivos políticos, geopolíticos, tratados en los capítulos anteriores. La primera geoestrategia es la intimidación, la segunda es el cerco y el contracerco, la tercera es la patada a la escalera, la cuarta: empobrece y debilita a tu vecino, la quinta: simula y disimula, la sexta: el breaking point, la séptima: fomenta la división, la octava: la dominación indirecta, la novena: retuerce la ley para retorcer a tu enemigo, la décima: quítate tú para ponerme yo, la 11: el que parte y reparte se queda con la mejor parte, la 12: no hagas lo que los demás pueden hacer por ti, la 13: la creación del enemigo, la 14: el contrapeso, la 15: mente que algo queda, la 16: las armas de comunicación masiva, la 17: el pensamiento único, la 18: el abuso de los pobres, la 19: siempre cizaña, la 20: el fervor religioso, la 21: la vía de escape, la 22: el buenísimo, la 23: la creación de la necesidad, 24: el loco, 25: la sinergia,
26, las copas de Chapán, y por último la 27, que es el burro. En el libro sobre la dominación del mundo vamos a encontrar unos errores frecuentes en cuanto a la geopolítica. Esos errores están plasmados por el autor de la siguiente manera: ignorar la idiosincrasia de los pueblos, mostrar el poder exponiendo las debilidades, no estar preparado para lo inesperado, confiar en vencer con rapidez y sin pérdidas propias, despreciar las religiones y ofender a sus fieles. Vamos a encontrar también que en el capítulo 6 están los pecados capitales de la geopolítica. Estos son el egoísmo, la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, los templarios destruidos por la envidia, la avaricia, la soberbia y el afán de poder. Cabe recalcar pues que en ese libro hay algo que aterroriza, y es capítulo tras capítulo, y aún sin poder en duda en cuanto a lo que dice Baños, me he revelado. En mi opinión, ese libro falta por analizar una amplia representación de sus fuerzas y estrategias que mueven el mundo. Y en conclusión, podemos argumentar también que los capítulos sobre las mentiras, las armas de comunicación y el pensamiento único son muy interesantes para debatirlos. Obviamente, con más tiempo se podría llegar a eso. Muchas gracias.